Bueno, una vez vistos los bloques funcionales de un sistema informático, vamos a entrar algo más en detalle respecto a la electrónica digamos, la tecnología que se utiliza para cada uno de la realización de cada uno de estos bloques. En este caso, me interesa sobre todo hablar algo de cuestiones de componentes de electrónicos. En su día hablábamos del transistor, las válvulas de vacío, etcétera. Me refiero a esto. Bueno, que conviene que tengáis también una idea de esos componentes cuáles son. El procesador, CPU, el procesador, ya hemos hablado de que bueno, se diseña con circuitos electrónicos. Esos circuitos electrónicos, bueno, tienen distintos componentes. Curso de electrónica, pues veríamos que existen muchos elementos para crear circuitos electrónicos y conviene resaltar que la CPU se va a crear sobre todo mediante, los circuitos de la CPU lo que van a contener sobre todo son transistores no de escuchar la radio, aunque el nombre sea similar, sino que hablamos de un tipo de componente básico de la electrónica, que es el transistor, que está en todos lados. Se utiliza muchísimo en la electrónica, bueno, pues no podía ser menos. La CPU utiliza transistores para su construcción, su diseño y posterior construcción. Aquí tenéis la simbología de los transistores. Estos son tipo MOSFET, hay muchos tipos de transistores. Y bueno, si buscáis en internet, por ejemplo, transistor MOSFET, pues a ver, aquí tenéis en imágenes, estos son no integrados, van pinchados en la placa base, pero lo que hablamos son transistores, circuitos integrados. Así, lo podemos ver. Bueno, los circuitos integrados serían los chips, ahí dentro van los transistores en silicio integrado, ¿no? A ver si puedo ver, de todas formas luego tengo una imagen que lo veréis mejor. Bueno, lo que se hace es esto sería a ver si se ve mejor. Circuito integrado, que cambia nuestra vida. Bueno, pues también son interesantes muchos artículos. Hay que tener una base para poder leer esto. Y aquí, por ejemplo, os explica muy bien en qué consiste el transistor bipolar, MOSFET. Se construye pues, sobre una oblea de silicio que luego comentaremos para realizar las CPUs. Aquí tenéis una imagen, esta es interesante, veis, bueno, se interconectan millones, lo que se hace es interconectar millones de transistores siguiendo una lógica y se construyen lo que se denominan circuitos combinacionales, que esas combinaciones de transistores pues, nos dan la posibilidad de que la CPU realice muchas funciones diferentes. Y aquí lo que os decía, la imagen de un transistor en una oblea de silicio. Ya lo comentamos en su día, la oblea de silicio es como, imaginaos como una galleta donde se hacen hendiduras o surcos y ahí se dibujan circuitos. Bueno, pues esa es la forma de construir una CPU. Vamos a ver. Bueno, pasamos siguiente. Esto continuamos respecto a las CPU. Aquí se explica en detalle cómo se fabrica. Bueno, la idea es sobre el silicio, esa oblea de silicio, la superficie, el silicio permite hacer cada vez más pequeños los circuitos, cada vez meter más circuitos dentro. Y aquí, se explica el proceso. Pastilla oblea de silicio fundamental son la que mediante fotolitografía y procesado químico se realiza un circuito electrónico. Bueno, todo eso viene a ser lo que decía, dibujar sobre la la galleta de silicio aplastada, redonda. Y el silicio, el silicio al final acaba siendo sólido, pero a una cierta temperatura pues se permite moldear un poquito, hacer esas hendiduras sin dañar.
se cubre con el encapsulado es lo negro, que es el plástico, y se le añaden contactos, pines, patillas para su conexión a un circuito externo, placa base. Bueno, pues eso es lo que finalmente se construye, lo que sería el fabricación. A ver si vemos microchip, microprocesador también. Aquí tenéis vídeos muy interesantes en internet, cómo se fabrican microprocesadores. Bueno, viene a ser la técnica que estamos comentando ahora. Consultáis algún vídeo de estos, pues podréis ver cómo ese proceso a través de pequeñas obleas de silicio se dibuja encima de circuitería y demás. A ver, me he ido un poco. Bueno, aquí tenéis el... vale, tenéis ahí esas obleas de silicio en tamaño grande, pero ya fijaros que crean como rectángulos, cada uno es un microprocesador, cada rectángulo. Eso se corta, se mete en un encapsulado de plástico, en este caso es una CPU, y es, bueno, tiene otras características el encapsulado, se le añaden estos contactos amarillos y ya está preparada para pinchar en la placa base o en el ordenador. Se llaman microprocesadores porque van integrados dentro de, conforme os he comentado. Es un chip electrónico. Muy bien. Pasamos a las memorias. Bueno, las memorias, ya hemos visto al punto anterior algún ejemplo. Estos serían los módulos de memoria típicos. Bueno, se suele referir a la memoria como memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Por eso que os comenté de que puedes acceder a cualquier posición independientemente de la anterior. La RAM, ya hablamos, contiene celda de bits que agrupadas millones pues permiten almacenar millones de bits. Ya hablaremos también de que se habla de giga, megabit, megabyte, gigabyte, etc. Bueno, el componente electrónico fundamental también es el transistor, pero combinado con el condensador. Hay otro elemento que es un condensador y hacen que la celda tenga memoria, es decir, mantenga la información. Esa es la característica principal, las memorias, ¿por qué se llaman memoria? Pues porque le metes un dato y ese se mantiene. Es un circuito electrónico capaz de mantener en el tiempo el dato. Realmente se utilizan con dos tecnologías, una es el condensador más transistor y otra es lo que llamamos un circuito biestable, que se utiliza mucho en las memorias estáticas. El transistor más el condensador se utiliza mucho en las memorias dinámicas y en las estáticas el biestable. Bueno, cada una de estas, lo veremos más adelante, pues tiene unas características. Podéis buscar esos términos en internet como transistor, condensador, memoria. Igual os da alguna imagen. Sí, aquí tenéis, esto sería una combinación de esas celdas como tipos de memoria RAM. Bueno, no tengo aquí directamente la imagen, pero sí que había algo que me ha gustado. Bueno, explican las dinámicas. Esto es con biestables, esta imagen. Y la dinámica, la de RAM. Estos serían condensadores más transistores, combinaciones de condensadores. Condensadores son dos rayitas y el transistor, el que habíamos visto antes, MOSFET, etc. Bueno, pues ahí tenéis imágenes al respecto. Pasamos a lo siguiente. Aquí tenéis que, bueno, esos componentes hechos con transistores, condensadores que estaba comentando, al final pues se traduce en módulos de memoria. Sabed lo que hemos hablado antes, la memoria caché, que está también dentro de la CPU, forma parte del chip encapsulado de la CPU, está dentro de esa CPU que hemos visto antes. Es decir, hay memoria aquí, en la CPU. A ver, y luego externamente a la CPU tenemos el resto de la memoria,
que están integradas en chip, que son estos negros de aquí, los encapsulados que llamamos, plástico, que dentro está la electrónica de biestable o condensador más transistor, que contiene las celdas, y todas ellas interconectadas pues nos da un módulo de estos, que es lo que hemos visto desde un principio. A ver, lo pongo otra vez, RAM, memory. Siempre tenerlo presente. Estos módulos pues tienen sus chips con la cantidad de memoria que se desea y va pinchada en la placa base. Bueno, componentes electrónicos de los bloques de entrada, la unidad de entrada-salida. Hay que hablar desde las dos partes, el controlador de entrada-salida por un lado y por otro los interfaces. El controlador de entrada-salida, bueno, aquí no aparece, es más descriptivo. Vale, pues no vemos una imagen así exacta, pero tenemos aquí un ejemplo. Esta placa son plaquitas que, bueno, llevan mucha electrónica y demás, se denominan placas de circuito impreso y son bastante complejas. Esos controladores tienen, digamos, distintos componentes electrónicos, resistencias, condensadores, bobinas, diodos, etc. Y transistores, chips con transistores. Bueno, es una circuitería compleja. Por ejemplo, el chipset, luego hay, el chipset en la placa base también es un controlador. Hay un chip que se llama chipset, es un controlador de entrada-salida en la placa base. Ese es un chip tipo CPU, se fabrica igual. Y luego, bueno, pues están estas placas que decía de circuito impreso, pues que llevan las impresoras, llevan los discos duros internamente, por ejemplo los SSD llevan internamente pequeñitas placas, pero bueno, en función del tipo de periférico, pues puede ser más o menos compleja. Y luego están los interfaces. Los interfaces son conectores. Pues ahí tenéis una imagen de conectores. Esto a lo mejor os es familiar, USB, HDMI. Estos son USBs, estos son HDMIs. Este sería LATA o para conexión de discos duros externamente. Bueno, DVI, VGA, el PS2, etcétera. De sonido, los jacks. Bueno, pues todos esos interfaces de acceso a periféricos. Bien, pues hasta aquí el punto 1.6 del tema 1.